Una vez había un hombre, se mudó a una zona, y cuando este hombre se mudó a esa zona, empezó a visitar iglesias. Y cuando él empezó a visitar iglesias, este hombre vino y tocó una iglesia. Y como cuando salió el diácono a recibirlo, le dijo: mira, mi hermano, en esta iglesia no puedes entrar tristemente, tienes que ir a la de más adelante, porque esta iglesia es la iglesia de las sandalias. Perdóname, de los zapatos cerrados, y usted tiene sandalias, usted tiene chancletas. Así que en esta iglesia, pues yo creo que usted se va a sentir incómodo en esta iglesia, así que váyase a la iglesia de zapatos cerrados. Y él cogió, se viró y se fue a la iglesia más adelante. Y cuando entró a la iglesia que estaba más adelante, tocó la puerta, salió el diácono. Y cuando sale el diácono le dice: ay, hermano, esta no es su iglesia, porque esta es la iglesia de las medias. Si usted no tiene medias, usted no puede participar en esta iglesia. Por lo tanto, esta iglesia nada más es la iglesia de las medias. Así que va a tener que ir a la iglesia más adelante. Cuando fue a la iglesia más adelante, para hacer la historia un poquito más cercana, vaya siguiéndome, por favor. La iglesia más adelante viene y le dice, sale el diácono y le dice: ¿usted come pollo? ¿Usted es vegetariano? Y él le dice: no. Y cuando el diácono escucha eso, él le dice: pues mira, esta no es tu iglesia. Usted tiene que ir a la iglesia de los de allá al frente, porque esta iglesia, mire, el que coma carne y el que coma pollo, no, mire, no cabe aquí. Entonces vino él poniéndose triste porque esas iglesias no le permitían entrar. No le permitían entrar a adorar, no le permitían entrar allá adentro. Entonces este hombre, en vez de ir a una iglesia, vino y se fue a los rechazados, a los desdichados. Vio allá un grupo de vagabundos y se fue donde los vagabundos. Y allí había un vagabundo que había estado observando a este hombre que quería entrar a la iglesia. Y viene el vagabundo y le dice: oye, chico, a nosotros tampoco no nos dejan entrar a la iglesia por nuestra condición. ¿Qué te dijeron a ti? Y el hombre le dice: bueno, aquella iglesia no quieren dejarme entrar porque es la iglesia de los zapatos cerrados. La otra es la iglesia de las medias. La otra es la iglesia de los vegetarianos. Y él dice: oye, qué terrible que no te dejen entrar a esas iglesias. Y el vagabundo le pregunta, el hombre le pregunta: oye, ¿cómo tú te llamas? Le dice al vagabundo: me llamo Rafael. Y el vagabundo le pregunta: oye, ¿cómo tú te llamas? Y aquel hombre le dijo: me llamo Jesús. Hermanos, usted tiene que entender en esta hora que teología y doctrina, creencias, como usted le quiera llamar, sin Jesús no es nada. Sin Jesús, creencias, doctrinas no es nada. Simplemente es un mensaje vacío, es un mensaje sin experiencia, sin relación con Dios, es un mensaje simplemente de cortar cabeza. Y es triste que Jesús quiere entrar a las iglesias y por el simple hecho de algunas creencias y culturales, algunas cosas que simplemente son cultura, la presencia de Dios no esté, porque abunda un espíritu que Dios no trajo. Ese no fue el espíritu que Dios dejó en la iglesia, o el espíritu que Cristo quiso proyectar, ya sea en el Sinaí, o el espíritu o la proyección que Cristo nos dejó en la cruz del Calvario. Y es que tenemos que entender
que la palabra religioso viene de dogmas, reglas, y ese era el problema de los fariseos, escribas, saduceos. Este era el problema de estos religiosos, que estos eran conocedores de la letra. Estos sabían simplemente lo que era la Torá, lo que era la ley, lo que era todas estas cosas. Inclusive, la palabra fariseo significa separado, significa exclusivo. En otras palabras, los fariseos, ellos pensaban que eran los exclusivos, los separados, los irreprensibles, los rectos, los cuidadores de la ley. Pero sin embargo, en el capítulo 3 de Juan, había un fariseo llamado Nicodemo que estaba con Cristo, que fue a visitar a Cristo de noche, y Jesús le dijo: amado, tú te sabes la Torá, tú sabes de la ley, tú sabes de guardar la ley, pero tú estás muerto porque tú necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, tú puedes estar lleno de la palabra, tú puedes estar lleno de la Torá, tú puedes estar lleno de conocimiento, pero si tú no has experimentado lo que es la gracia de Dios, si tú no has experimentado lo que es la salvación en Cristo, si tú no has experimentado esa gracia sanadora de Cristo, oh hermano, tú no has experimentado lo que es el evangelio. Y por eso es que tiene esas ideas preconcebidas de lo que es guardar o proteger la Torá o proteger la ley. Los exclusivos. Y déjeme decirle un poco de historia. ¿De dónde salieron los fariseos? Los fariseos salieron del Éxodo, allá del Éxodo babilónico. Allá se formó, allá cerca del libro de Esdras, cuando querían reconstruir allá, o querían querían levantar otra vez allá en Jerusalén. Entonces, allá Esdras empezó a predicar. Y cuando Esdras empieza a predicar allí, empieza a predicar reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma. Pero cuando empezó a predicar de reavivamiento y reforma, de allí salieron de un grupo que se llamaban los macabeos. Los macabeos salieron del éxodo babilónico. ¿Por qué? Porque estos macabeos, ¿verdad? Que ese era su apellido. Vino su padre, que se llamaba Matías. Matías con sus 5 hijos en el tiempo de Antíoco Epífanes. Ellos empezaron a adorar dioses paganos. Y cuando ellos estaban adorando dioses paganos allá en los templos judíos, ellos empezaron una reforma, pero fue una reforma diferente. Fue una reforma con unos estilos diferentes. Fue una reforma que cortaba cabeza. Fue una reforma sangrienta, porque allí se levantó Matías con espada, con sus 5 hijos, y empezaron a matar y asesinar a todo el mundo. Y como ellos querían proteger lo que era la santidad, querían proteger lo que era la Torá, ellos hicieron todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Fueron a matar en el nombre de Dios, fueron a asesinando allí en el nombre de Dios, al igual que el apóstol, al igual que Saulo de Tarso, que él fue a Damasco a matar en el nombre de Dios, a cortar cabeza en el nombre de Dios. Sabiendo la Torá, se le aparece Jesús y le dice a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Porque Saulo de Tarso sabía de la Torá, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Nunca había tenido un encuentro con Jesús. Nunca había experimentado la gracia. ¿Por qué estas personas no habían experimentado la gracia? ¿Por qué los fariseos no habían experimentado la gracia? Bueno, porque los fariseos llegaron a un punto de querer proteger la ley, de querer ser tan fieles a la letra.
porque ellos empezaron a proteger la ley. La ley se nos fue dada para revelar el carácter de Cristo en el Sinaí. Esas 10 palabras o esas 10 promesas, porque a los judíos de allá de Israel, cuando tú le dices mandamientos, ellos se sacuden la cabeza y dicen mandamientos. No, ellos los judíos conocen esto como las 10 palabras o las 10 promesas de Dios, porque Dios estaba revelando su carácter a través de su ley. ¿Por qué Dios estaba revelando su carácter a través de su ley? Porque el único sitio donde se escribió la ley en tablas de piedra fue en este planeta. Todos los otros planetas guardan la ley simplemente por naturaleza, porque no tienen una naturaleza caída como nosotros. Por lo tanto, cuando Dios escribe las leyes en el Sinaí, los mismos ángeles, dice la sierva del Señor, que los mismos ángeles se extrañaron. ¿Por qué? Porque nunca la había visto escrita en tablas de piedra, porque ellos guardaron la ley automáticamente por su naturaleza. Por lo tanto, cuando Dios viene, escribe la ley en el Sinaí y le enseña, le está diciendo, este es mi carácter. Esta ley, lo único que hace, no te salva, pero lo único que hace es que te lleva hacia Dios. Por lo tanto, bajo una relación de amor a través del Ruja del Espíritu Santo, entonces esa ley me lleva a Dios. Pero el problema de los fariseos que es que en vez de entablar una ley de amor bajo una relación con Dios, ellos fueron más allá en proteger la ley, porque ellos vinieron y dijeron, nosotros tenemos que proteger la ley a tal punto de que nosotros tenemos que asegurarnos de que las personas no vayan a transgredir esa palabra, no vayan a pisotear esa palabra. ¿Ves? Entonces ellos vinieron y crearon una cosa que se llaman las leyes orales o el Talmud. Y estas leyes orales, hermanos, estas leyes orales fueron adicionales a la ley. Imagínate que solamente habrían sobre 1500 leyes sobre el sábado nada más. Todavía hoy, en estos días, tú vas a Israel y tú no puedes apretar un botón en un ascensor un sábado. Tú no puedes sacar un pañuelo y estornudar un sábado. Tienes que estornudar con el brazo. Por lo tanto, estas personas fueron los protectores de la ley y perdieron el sentido de la funcionalidad de la ley porque ellos querían proteger la palabra de Dios y tú no puedes proteger la palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva hacia Él. Y estos fariseos, los protectores de la ley de Dios, por eso ellos crearon todas estas leyes. Y por eso una vez Jesús se encuentra con un joven que era rico. Allá en Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 20. En Mateo 19 nos hacemos la pregunta y ellos se hacían la pregunta que todo el mundo se debe hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta este judío, le pregunta allí a Jesús. El joven rico tenía una mentalidad judía, tenía una mentalidad de proteger la ley. Y Jesús le contesta de una manera en su propio lenguaje. Jesús viene y le dice, ¿has guardado los mandamientos? Y viene el joven rico y le dice, sí, los he guardado todos. Mire, soy perfecto. Soy perfecto. Y entonces Jesús viene y le contesta, le trata de cambiar el switch a este joven fariseo o a este joven rico. Viene y le dice, entonces, si ya eres perfecto,
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y cuando él tenía que vender todo lo que tenía, en otras palabras, tú tienes que tener una relación conmigo para entrar allá arriba. Tú tienes que tener una relación conmigo para tú adquirir salvación. Jesús le estaba diciendo, amado, guardar la ley no es suficiente para salvarte, porque no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada en esta tierra que tú puedas hacer para salvarte. Solo la sangre preciosa de Jesús nos puede salvar. Y Jesús le estaba diciendo, lo que tú haces está bien, la obediencia, pero tú no obedeces para salvarte, pero tú obedeces porque ya eres salvo. Tú obedeces como un fruto por tu relación con Dios, no para salvarte. Y entonces Jesús le dice, mira, ve a todo lo que tienes, ven y sígueme y vamos tú y yo a tener una relación íntima en donde esos frutos del Espíritu basado en una relación de amor se puedan ir, se puedan ver. Pero aquí es que viene el problema de la iglesia también. Este es el problema de la iglesia y este es el problema de muchos hermanos en nuestra iglesia. Y este fue el problema que le pasó en Lucas, el capítulo 10, en Lucas capítulo 18, a un hombre que viene y le dice, versículo 11, viene y le dice a Jesús, al Señor, Señor, un fariseo le dice, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Gracias porque, Señor, yo no hago las cosas, yo guardo el sábado, yo doy diezmo, yo hago esto. Su ministerio se empezó a centrar en ellos mismos, se empezó a centrar en sus propias obras, se empezó a centrar en la letra de la ley y no en lo que la ley o la cruz, que es la revelación del carácter de Dios, puede hacer en nosotros. Entonces empezó a comparar su vida espiritual con la vida espiritual de aquel publicano y se sintió superior al publicano por el hecho de guardar el sábado, por el hecho de dar diezmo, por el hecho de ir a la iglesia, por el hecho de predicar, por el hecho de ser vegetariano, por el hecho de vestir como vistes, por el hecho de hacer lo que haces. Y eso es un problema serio. Y vamos a hablar claro aquí. Voy a hablarles claro. ¿Sabe por qué es un problema serio? Porque cuando tú empiezas a comparar tu vida espiritual con los demás, el orgullo propio empieza a tomar control de tu vida, porque el problema que tenemos es que cuando te empiezas a comparar la vida tuya con los demás, tú crees que todo el mundo tiene que tener tu vida espiritual. Entonces, estos evangelistas tienen la capacidad de pararse en un púlpito, hablar. El otro día escuchaba uno en Sudamérica hablando y diciendo gracia barata. ¿Han escuchado ese término, gracia barata? Y cuando yo escucho ese término, gracia barata, a mí se me paran los pelos. ¿Por qué? Porque cuando tú dices gracia barata, tú estás disminuyendo la sangre de Cristo, estás disminuyendo lo que Cristo hizo en la cruz, está haciendo que la sangre preciosa de Cristo baje, descienda y la estás menospreciando. ¿Cómo vamos a decir que la gracia de Cristo es barata? ¿Por qué dicen esto gracia barata? Estos dicen gracia barata porque no visten como usted, no comen como usted, no hacen las cosas que usted hace. Oh, por eso decimos gracia barata. Pero es que tenemos que entender algo, hermano. Su relación con Dios no es como mi relación con Dios. La relación de esa joven que viene con minifalda a la iglesia no es como la relación que usted y yo tenemos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa joven que viene buscando a Dios con una minifalda
de alguna manera ella tiene su relación con Dios y de alguna manera Dios está trabajando en ella. El hecho que ella venga vestida así y coma así y haga así no quiere decir que Dios no está trabajando con ella. Ella está en un proceso igual que usted, igual que yo. El problema que tiene la iglesia es simplemente que nos acostumbramos a ver las cosas por fuera, lo de por fuera. Cómo viste, cómo come, cómo habla, lo que hace. Pero hermano, ¿usted ha visto algún pastor borrar a alguien por orgulloso? ¿Usted ha visto algún pastor borrar a alguien por vanidoso o por chismoso? ¿Verdad que no? Pero ¿sabe qué? La sierva del Señor en el camino a Cristo, en la página 30, dice que todos los pecados para Dios son iguales. Todos. El envidioso, gente que sabe de la palabra de Dios, que sabe de la ley de Dios, pero sin embargo tiene odio en su corazón. No lo reflejan porque sonríen, pero tiene envidia y odio. Claro. Eso, entonces vemos a las demás personas, a la chica que está luchando con su vida espiritual, vemos al joven que está luchando con su vida espiritual y para tapar nuestra propia conciencia decimos gracias Dios porque no soy como él. Porque no queremos ver nuestra condición como estamos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? El problema es que hemos escalonado el pecado. Estamos segregando o sectarizando el pecado. Pero amado, pecado es pecado. Y voy más allá. El pecado que Dios más detesta, según el camino a Cristo, es el orgullo. Dice que es el pecado que más te separa de Dios. Porque el orgullo nunca te deja ver tus errores. Nunca te deja ver tu condición. Nunca te deja ver tu persona como lo que tú eres en realidad. Siempre estás a la vanguardia de querer estar por encima de los demás. Ese es el problema. Ese es el religioso. Ese es el problema de los que cuidan la letra de la ley. Pero mire, voy a ir más allá, un poco más allá para que me entienda. Estos fariseos eran las personas que no solo cuidaban la ley, pero eran los más misioneros que había. Hermano, estos fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 23, dice allí que ellos viajaban de cielo y mar, iban a distintos sitios, decía Jesús, estos fariseos que viajan cielo y mar llevando el mensaje. Ellos eran celosos llevando su mensaje. Querían convertir a todo el mundo allí. Pero ¿sabe cuál era el propósito de convertir? En la mentalidad farisaica. En la mentalidad farisaica, ellos decían, usted tiene que vivir de una manera perfecta e impecable. Una manera perfecta e impecable, como era el joven rico. El problema de usted querer vivir una manera perfecta e impecable en una condición como la que tenemos, hermano, no lo va a lograr. No lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Primero, porque el significado que se le ha dado a la palabra pecado, simplemente bajo actos, es muy liviano. No es lo profundo. No, hermanos vienen y me dicen, no, pastor, pecado es transgresión de la ley. Pero tú has ido al lenguaje a ver qué es lo que quiere decir Juan con transgresión de la ley. No, pastor, no he ido. Bueno, pues a algunos hermanos se le olvida que nacemos con una condición. Se le olvida que en Salmo capítulo 51 dice que nacemos con una condición que desde el vientre de mi madre nací en pecado. El Salmo 58 dice que nacemos en mentira. Y cuando vamos a Génesis 6, en Génesis 6:6 nos dice que nuestra tendencia, nuestra mente es completa al mal. Cuando vamos allí a Éxodo 20, versículo 5, nos dice allí el segundo mandamiento, que estos pecados son transferidos por generaciones a la tercera y cuarta generación. Quiere decir que estos pecados son generacionales. Pero cuando voy al Nuevo Testamento, allí el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios.
Y allí, hermano, que me escucha, estaba Enoc. No me venga a citar Enoc, porque si usted dice que Enoc, Dios se lo llevó porque no pecó, eso es salvación por obra y no salvación por gracia. Allí estaba Enoc. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Todos. Todos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo llega a Romanos capítulo 7, versículo 19 en adelante, viene y dice, ¿y quién me podrá librar de este mal? El pecado está en mis miembros, está en mí. Esto está en mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de maldad? Porque en la mentalidad judía, el pecado no estaba en los actos, el pecado estaba en la naturaleza humana del hombre. Los actos, el robar, el mentir, el adulterio, el matar, estos se llaman frutos del pecado. Al igual que hay frutos del espíritu, hay frutos del pecado. Por eso cuando vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 8, habla Juan bien fuerte y viene y dice, el que dice que no tiene pecado, tal es mentiroso y no hay verdad en él. Son palabras fuertes de Juan, pero luego Juan viene y dice que hay gracia, que somos salvos por gracia, que Dios está dispuesto a perdonarte en el versículo 9. Pero en el versículo 10 viene Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, viene y recalca otra vez. El que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Por qué hace mentiroso a Dios? ¿Por qué el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios? Bueno, porque si tú dices, como decía el joven rico, he guardado toda la ley, ya yo soy perfecto, ¿para qué usted quiere un Jesús? ¿Para qué usted quiere un Salvador? ¿Para qué usted quiere un sacerdote? ¿Para qué usted quiere la cruz? Si usted es perfecto. Usted es irreprensible. ¿Para qué el Calvario? Si usted tiene, si ya usted es perfecto. Por lo tanto, cuando habla allí la Biblia de un estado de perfección, hay tres palabras en el hebreo y en el griego para perfección. En el Antiguo Testamento se le conoce como timín. En el Nuevo Testamento se le conoce como teleos y amomos. Estas palabras se utilizaron para más decirle. La palabra amomos se utilizó aún para los 144,000. Pero cuando yo voy usando la Septuaginta, usted sabe lo que son las Septuaginta. La Septuaginta es lo que se utilizaba para traducir del hebreo al griego, ¿verdad? Y cuando utilizamos la Septuaginta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada vez que utilizaba la palabra timín, la palabra Septuaginta la traducía como amomos, pero me llama la atención que esa palabra que se utilizó para los 144,000 en Apocalipsis capítulo 14, también se utilizó en el Antiguo Testamento para Abraham, se utilizó para Job, se utilizó para Noé, se utilizó también, se utilizó para estos héroes de la fe. Para David se le llamó un siervo de acuerdo al corazón de Dios. En otras palabras, a estos se le llamó perfectos, inmaculados. Pero la pregunta es, ¿lo eran? No, ninguno lo fue. Todos tenían tus luchas como tú y como yo. Eran imperfectos, pero ¿por qué entonces se le llama perfecto? ¿Por qué qué significa perfección en la mentalidad hebrea? En la mentalidad griega, perfección significaba para sus dioses paganos perfecto, absoluto, allí, todo allí, allí. Pero en la mentalidad hebrea, en la cultura hebrea, la perfección no funcionaba así. La perfección funcionaba en procesos. Para la mentalidad hebrea, la perfección era un proceso. Por lo tanto, si la perfección era un proceso, a ese proceso nosotros le llamamos santificación, frutos del Espíritu, justicia impartida. ¿Verdad?
Eso es lo que le llamamos nosotros perfección. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación de amor, Cristo te cubre y no es tu perfección, es la perfección de Cristo que te cubre en el sacrificio perfecto, pero no es porque tú lo seas, es por lo que Cristo hizo en ti. Entonces hay una diferencia en lo que tú eres y lo que Jesús hizo en ti. Por lo tanto, estos fariseos nunca, o religiosos, mientras no experimentaron la gracia de Dios porque pensaron que eran perfectos, vivían bajo una esclavitud religiosa sin Jesús. Y eso es lo peligroso que tenemos de los religiosos. Pero hay que decirlo, Jesús era religioso. Jesús era religioso porque Jesús hacía todo lo que el Padre le decía. Jesús es la ley, es el reflejo de Cristo, pero la religiosidad de Cristo era muy diferente a la religiosidad farisaica, porque la religiosidad de Cristo estaba basado en la compasión. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Se acuerdan la historia del samaritano? Ah, no. El samaritano, Jesús le pregunta, ¿y quién es tu neighbor? ¿Quién es tu neighbor? ¿Quién es tu vecino? ¿Verdad? Y Jesús le hace la historia. Mire, al lado de ese samaritano que estaba moribundo, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un pastor, pasaron laicos, pasó cuánta gente había allí. Pero ¿sabe qué? Ninguno se dignó a querer tocarlo. Ellos estaban cumpliendo la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley en Deuteronomio nos dice que ningún judío podía tocar a un cuerpo muerto. Pero sin embargo, la Biblia no dice que él estaba muerto, él estaba moribundo. ¿Qué le costaba a ellos, aunque sea ver si estaba respirando? Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que aquel hombre que quedó allí, aquel hombre que le habían robado, dice que el samaritano se llenó de compasión. Y esa palabra compasión en griego significa que dice que se le dolieron los intestinos, se le revolcaron los intestinos, porque el samaritano se llenó de compasión e hizo el problema de aquel hombre que lo habían golpeado, lo habían maltratado, le habían robado y estaba moribundo, lo hizo su problema. El dolor que él siente, yo lo siento. Porque guardar la ley sin compasión, va a haber un choque y lo que va a hacer es cortar cabeza, porque no hay amor, no hay compasión, no hay misericordia. Y ese era el problema que tenían los fariseos. Querían guardar la ley por sus propias fuerzas, pero no como un fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que entender que toda relación con Dios crece de diferentes maneras. Tu encuentro con Dios no fue como el mío. Mira, hermano, hay hermanos que entran a la iglesia de diferentes maneras. Yo conozco gente que ha entrado a la iglesia porque ha estado asaltando una gasolinera. Uno de ellos, Warvin, tú lo conoces, fue nuestro vecino. Asaltando una gasolinera. Vino el dueño de la gasolinera, sacó un revólver, se lo ponía en la cabeza cada vez que el peine le trataba de matar. El peine del revólver caía al piso. Y él dice que sintió como un ángel lo cogió, lo abrazó. La voz de Dios estaba allí con él. Y él dice que por esa experiencia de cómo Dios le salvó su vida, ahora él está visitando la iglesia. Hace 2 semanas escribí un mensaje en Facebook y yo le dije, yo sabía que tú ibas a terminar hablando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que menos que usted piense que por como viste, usted lo etiqueta por lo que hace, el menos que usted piense,
Ese va a ser en los últimos días el que va a estar predicando en los púlpitos, siendo utilizado por el Espíritu Santo para que el mundo pueda ver que lo que usted no pudo hacer con sus reprensiones, que lo que usted no pudo hacer con sus palabras, el Espíritu Santo lo pudo hacer con su poder, para que usted entienda que no es usted el que transforma, es Jesús el que transforma, el Espíritu que transforma. Por eso en Juan capítulo 3 dice, versículo 9, dice que el que es nacido de nuevo es como el aire, que no sabe ni de dónde va ni de dónde viene. El problema que tiene la iglesia es que quiere controlar el aire, quiere controlar el espíritu, quiere controlar a la gente, y tú tienes que permitir que la obra del Espíritu more allí y haga el trabajo. ¿Sabe lo único trabajo sabe lo que transforma a la gente? El amor. Por eso el reino de Dios está basado en el amor. Porque cuando levantamos la cruz y miramos la cruz y decimos, wow, aún en mi condición, ¿cómo me ama a mí? Eso, ¿cómo puede ser? Y la gente quiere eso. Quiere ser amado. Ahora, cuando usamos la palabra teleos en el Nuevo Testamento, la palabra teleos significa madurez. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed perfecto como mi Padre es perfecto. Ahí está usando la palabra teleos. Pero lo que está diciendo Mateo es, el estandarte es Dios. Pero nosotros debemos madurar, debemos crecer. Todos los días tenemos que crecer. Hay una diferencia entre perfección y ir en crecimiento. Cuando dice Mateo 5:48, sed perfecto, está diciendo sed teleos. La perfección absoluta es Dios, pero él te está diciendo sé maduro. En otras palabras, trata de llegar a ser como Dios, porque como nunca lo vas a poder llegar a ser, porque el único que quería ser como Dios fue Satanás y engañó a Eva así, si comieres de este fruto seréis como Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el Mateo es, lo que quiero es que tú madures, lo que quiero es que tú vayas creciendo, lo que yo quiero es que tú vayas creciendo en Dios. Claro que se puede tener victoria sobre los frutos del pecado, pero una cosa es tener victoria sobre los frutos del pecado que tú conoces y que tú tienes conciencia, que tú le puedes decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te los pongo aquí mis pecados y mi condición, a tú decir, Señor, ya yo vencí todo el pecado, ya la naturaleza pecaminosa ya no está en mí, ya yo soy irreprensible. No, hermano, no. Eso viene hasta la glorificación. Esa naturaleza pecaminosa, mientras esté en usted, usted tiene propensión al pecado y usted es pecado. Por eso la sierva del Señor dice estas citas. Voy a leerlas aquí. Dice Elena White, mientras dure la vida, dure el conflicto. Elena White escribió lo siguiente al respecto. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a sus pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Dice, cuando termine el conflicto, cuando la armadura sea colocada a los pies, está hablando de la glorificación. Tenemos el proceso de justificación, santificación, glorificación es segunda venida de Jesús. Signs of the Times, 16 de mayo de 1895. Además, ella escribió lo siguiente: no podremos decir soy impecable hasta que el cuerpo vil sea transformado a semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin manchas, sin arruga, ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y perfección. Es su justicia. La perfección es la de Cristo, no la tuya. Eso está en Signs of the Times, 23 de marzo de 1888. Y esta es otra cita que me llama mucho la atención. ¿Por qué dices tanto? ¿Por qué existen tantos que pretenden ser sin pecado? Es porque están muy lejos de Cristo. Yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo que tenían 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado.
los que obtienen una visión de la bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado y cuyas estelas llenaban el templo, nunca dirían están santificados. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más. Manuscrito 5, página 885. Esto viene en la glorificación y Elena White estaba citando Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 al 58, cuando lo incorruptible se vista de incorrupción. Así que usted no tiene derecho a compararse con la vida de los demás, ni con los demás, cuando usted sabe que usted es un pecador. Usted lo que tiene que hacer es amar a la gente. Llénese del amor de Jesús y empiece a amar a la gente. Porque Jesús dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto. Pablo dice ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. No hay nada, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Jesús te ama por lo que tú eres su creación. Ahora, Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Jesús jamás te va a dejar de amar. Pero nosotros tenemos que entender algo. No podemos llegar a ese nivel del fariseo y decir, Señor, gracias porque no soy como este. Los discípulos y los héroes de la fe nunca pretendieron decir que eran perfectos. Porque a medida que tú te acercas a la cruz y a medida que tú tienes una relación con Dios, más miserable tú te debes de sentir porque la cruz te desnuda tu condición. Y por eso cuando vamos a Jesús, vamos en espíritu de sinceridad, desnudos, porque a Cristo no le podemos esconder nada. Ahora, quiero tocar este tema porque hay un problema que estamos teniendo en la iglesia por culpa de esta mentalidad. Dice el doctor Un, ex secretario de la Conferencia General, ¿verdad? Dice que se insta cada adventista a que ayude a contener las pérdidas de miembros. Hermano, según este artículo del doctor Un, él está diciendo aquí para parafrasearlo, parafrasearlo. Aquí está la cita donde lo saqué, el artículo. Dice que en el año 2000, de 100 bautismos nuevos, 43 se fueron de la iglesia. Estamos hablando del año 2000. Luego, las últimas cifras, que esto fue en el 2016, mire la fecha, 49 de cada 100, 49 se iban de las filas de nuestra iglesia. Estamos teniendo un problema por culpa de esta mentalidad, por estar etiquetando, por estar metiendo cosas, viendo a las personas sin los ojos de amor de Cristo. Yo prefiero tener una chica en pantalones en la iglesia a una chica que se vaya con los pantalones a una discoteca, porque en la discoteca no me le van a hablar de Jesús. En la discoteca le van a hablar de reggaetón, de sexo, de droga. El único sitio donde ella puede venir a escuchar palabra de Dios es en la iglesia. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál sería la actitud de nosotros? No vaya a comprarle ropa. ¿Sabe cuál es la actitud? Visítela en su casa y dígale, mi amita, ¿qué necesita? Yo quiero orar por ti. Estamos aquí para ti. Vamos a orar por ti. Sabes que te amamos. Esta es tu iglesia. Y mire, ámela así, porque la Biblia dice que en tu pecado Dios te amó. Pues en nuestro estas personas, aunque esté en la iglesia, aunque esté 10 años en la iglesia y no haya cambiado de alguna manera, Dios está trabajando con ellos porque todavía está en un proceso más lento que el suyo, pero está en un proceso. Todos estamos en un proceso. Por lo tanto, lo único que nos queda es no ir a regañarla, porque muchas de estas chicas que vienen con minifalda a la iglesia y una manera vestida inadecuada, ellas saben que están mal. El problema es que ellos están gritando, yo tengo un problema espiritual, ayúdenme con mi problema espiritual. Entonces, nuestro deber es ir a ayudarla
con el verdadero problema que ella tiene, que es una relación con Dios. Cuando esta muchacha conozca la gracia de Dios, cuando este joven conozca la gracia de Dios, cuando este joven conozca cuánto Jesús lo ama, cuánto Jesús lo abraza, que Jesús lo ama tal y como está, mi hermano, el Espíritu Santo va a obrar allí. Eso a mí no me cabe la menor duda, hermano. Yo he estado en campañas evangelísticas donde yo he visto muchachas con su espejo de pintarse la cara, oliendo cocaína en la plena campaña, metiéndose cocaína en plena campaña. Eso lo viví yo. Y la vi cómo se paró y bajó a la parte de al frente y viene y dice, pastor, es que yo no sé cómo dejarla. Yo no sé cómo romper el vicio, pero yo me quiero entregar al Señor. Y yo hablé con el pastor y yo le dije, amado, esta muchacha estaba oliendo cocaína en todo el culto. Se supone que ella, con todos los pases de cocaína que se hizo, que es peor que el alcohol, que es peor que la marihuana, que es peor que todas esas drogas, se supone que ella no tenga la noción o la capacidad o el raciocinio para pasar aquí al frente y decir, yo quiero ser libre, pero me quiero entregar a Cristo. Yo necesito a Jesús para ser libre. ¿Sabe quién le puso eso ahí? El Espíritu Santo. Porque no hay raciocinio humano cuando tú estás completamente influenciado por la droga o por la cocaína en un lugar como la iglesia. Pero ¿sabe qué? La cocaína es poderosa, pero yo tengo un Dios que es más poderoso. La droga te anula tus pensamientos, pero yo tengo un Dios tan poderoso que puede traer momentos lúcidos y traerte de nuevo a la iglesia. Y la iglesia lo que hizo fue, la bautizamos, la amamos, la muchacha se puso en un centro de rehabilitación y todavía esa joven he ido a predicar a su iglesia y todavía está en la iglesia como diaconisa. Porque lo que nadie pudo hacer por ella, Cristo lo hizo por ella. Aquí hay algo que ustedes tienen que entender. Y mire esto es verdaderamente impactante. Esto fue el último estudio de la división norteamericana. Me llama la atención el 19%, el rojo, donde dice, I was angry. Dice, esas son las razones por las cuales miembros de la iglesia se van. I was angry over the way it treated me. 19% se fueron por cómo lo trataron en la iglesia. Y la mayoría que entrevistaron fue porque lo venían y les decía, muchos eran jóvenes que les decían que iban a la iglesia a escuchar de Dios, pero lo etiquetaban. No, así no se viene a la iglesia. No. Mira, se fueron. ¿Y dónde están ahora? Escuchando el evangelio del reggaetón, escuchando el evangelio de la salsa, el merengue, escuchando el evangelio de vicios allá afuera. Mire este. El 24%, mire esto. El 24%, vaya añadiendo 19 más 24. Dice, I thought highly, dice, yo pensaba altamente of it, but I feel I could not live up to this standard. Ellos dicen, yo tenía un alto concepto, pero yo no puedo vivir los estándares que estas personas me estaban inculcando. No lo puedo vivir. Entonces, estas personas se fueron, hermano, porque ellos decían que no podían vivir ese tipo de religiosidad que muchas veces había en las iglesias. ¿Cómo estamos llevando el evangelio? ¿Cómo estamos proyectando el amor de Jesús? Mira aquí. I thought highly it. Yo tenía un alto concepto, pero simplemente perdí contacto. Mira, ese es un 16%. El 16% dice, este mensaje, el mensaje simplemente fue irrelevante. ¿Ves? It just become irrelevant to my life. Fue irrelevante para mí esto. Y fíjese, esto no tiene que ver nada con la doctrina adventista. Esto no tiene que ver nada con nuestras 28 doctrinas.
¿Por qué? Porque solamente el 8% dijo, I feel like integrity in this behavior or theology. O sea que la teología no tiene que ver nada. ¿Y cómo yo sé que no tiene que ver nada? Mira, en un estudio que hizo Anthony Kent, exsecretario de la Conferencia General, secretario ministerial, mire esto, dice que la razón principal por la cual un miembro de iglesia se va, dice, perceiving hypocrisy in other church members, percibiendo la hipocresía en miembros de iglesia. Oh, hermano, estos son estos son la hipocresía más grande, los que cuando tú vas al supermercado y te lo encuentras, vienen, quieren tapar el pollo con una lechuga, como si Jesús no los viera. Quieren vivir viven vidas en la iglesia con los libros del espíritu de profecía, y cuando llegan a la casa le gritan a la esposa y la maltratan y le hablan mal. Pero en la iglesia eso es una cosa, con el espíritu de profecía, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y con el manual de la iglesia, olvídese, irreprensibles. Pero dicen, son hipócritas porque una cosa lo viven en la iglesia y otra cosa cuando salen fuera de la iglesia tienen problemas con sus vecinos, con los hermanos, problemas de carácter. Y si te fijas, hermano, que me escuchas, si te fijas, mira esto, el segundo son problemas matrimoniales. El primero tiene que ver con problemas interpersonales. Segundo, problemas interpersonales, marital difficulties. Lack of friends in church, problemas interpersonales. No hay amigos en la iglesia. Alto conflicto en las iglesias locales. Mira esto, problemas familiares. Otra vez, 2 veces problemas familiares. Dice conflicto con miembros de la iglesia local. Dice aquí, entonces viene aquí, entonces mire hasta dónde viene aquí. Hasta donde dice aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el número 7, hermanos, viene y dice que son problemas doctrinales. Míralo aquí. Según el estudio, dice prolonged doubts about Adventist doctrine. Mire esto, el número 7. O sea que doctrina, el primer problema que tenemos en la iglesia no es doctrina. El primer problema que tenemos en la iglesia es amor fraternal. Y ese era el problema de los fariseos. Los fariseos no tenían amor fraternal. Ellos no tenían amor fraternal. Entonces, como no tenían amor fraternal, eran tan rígidos y exigiéndole perfección a los hermanos, cosa que el resto del judaísmo no estaba de acuerdo y les molestaba. Los fariseos, ellos les molestaba eso. ¿Ves? Inclusive les puedo decir que los fariseos podían llamársele hasta ellos creían en el movimiento preadvenimiento. En otras palabras, los fariseos esperaban a Cristo en su tiempo, pero ellos decían que Cristo no iba a venir hasta que el imperio judío o el imperio hebreo, todo el mundo que estaba ahí, viviera una manera perfecta, perfecta, y por eso ellos se ponen las leyes en la cabeza y se memorizan la Torá. Ellos hacen un esfuerzo humano para vivir la ley, pero se le podría decir hasta que cierto punto ellos eran adventistas. ¿Por qué? Porque ellos creían en la venida de Jesús. ¿Ves? Así le decimos a los que creen en la venida de Jesús. Por lo tanto, estas personas, esta teología del perfeccionismo y de la naturaleza del pecado no viene de Agustín de Hiponas, como muchos pretenden decir. Esta teología viene de los mismos fariseos del tiempo de Cristo, ¿verdad? De allí de los macabeos, ¿verdad? Que se formaron los fariseos. Pero aquí hay algo bien importante. Mire lo que dice aquí. Se mueven a la iglesia, tiene que ver por problemas, se mueven de iglesia, problemas interpersonales, divorcio, problemas interpersonales. Ahora mire esta, no les gusta el sistema de adoración. No les gusta el sistema de adoración.
Entonces, ¿cómo, cómo es que, cómo es que algunos pretenden con sus propios criterios decir, no, no, es que esa música no me gusta o ese sistema de adoración a mí no me gusta? Yo quiero leerle algunas citas del espíritu de profecía que se han malinterpretado y ya estoy a punto de concluir. Eh, quiero leérselos. Mira esta cita. eh, Mire esto. Página, libro del evangelismo, página 372. Mire esto. No se deje guiar solo por el gusto y la experiencia personales. Los hábitos y la cultura no son la guía suficiente en la elección de la música. En algunas de nuestras iglesias he escuchado solo que eran inapropiadas para el servicio de culto en las casas de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos particulares tan comunes como el canto de ópera. Esas señoras que hacen y están así. Ellos, mira lo que dice la sierva del Señor en cuanto a eso. Dice, canto de ópera, no agradan a los ángeles. Estos se complacen en oír se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. O sea, le gusta la alabanza en un tono natural. Ahora, mire la página del evangelismo, la página 370. Mire, porque por ahí hay gente gente de Venezuela, perdone, Pastor Rosales, un compatriota suyo venezolano. Ese hombre estuvo en nuestra maestría en el CETAI. Se le invitó a debatir con Adriana Pereira, con Silvia Ducán y con el doctor Carlos Flores. Y él no quiso debatir sus puntos en cuanto a la música con los expertos, pero se va a engañar a los hermanitos por sus experiencias personales y su gusto personal. No, 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 no. Nuestra iglesia tiene lo suficientemente gente en nuestras universidades como para ser escuchados. Les voy a recomendar dos libros. In Tune with God, de la doctora Silvia Ducán, y la doctora Adriana Pereira, Adoración en Espíritu en Verdad. Pero quiero leerles esta cita. Los instrumentos de la iglesia siempre deben ser estimulados a participar en los cultos de adoración con instrumentos en vivo. En vivo. Hablando del canto, Elena White recomienda, acompáñense entonces el canto con instrumentos musicales tocados con habilidad. No hemos de oponernos al empleo de instrumentos de música. No nos oponemos al empleo de instrumentos musicales en nuestra obra. Leí un libro que se titula, el otro día leí un libro que se titula Adoración en el trono de Satanás. Mire qué clase de título. Las 5 preguntas que se hacen al principio no fueron contestadas. Segundo, cuando habla de la teología de la carne santificada, es una teología sacada fuera de contexto, porque sí, Elena White estaba enfocada no en los instrumentos, sino en la teología, pero eso él no lo pone en las citas. Número 3. La teología de la carne santificada tenía que ver con el perfeccionismo farisaico. ¿Por qué tenía que ver con el perfeccionismo farisaico? Porque la carne santificada lo que te decía a ti era que cuando tú te entregabas a Jesús, toda la parte humana o toda la tendencia al mal o todo lo que es la concupiscencia, toda esa parte que nos lleva al mal era sacada y entonces volvíamos a ser como Adán. Entonces ellos decían que en los cultos de ellos, cuando eso pasaba, entregaban su vida a Cristo, ellos entraban en un trance y se encontraban desnudos en el huerto de Edén y hasta se caían para atrás.
un tipo de culto tipo pentecostal. Lo que Elena White estaba reprendiendo era la teología de la carne santificada, no la instrumentación de la carne santificada. Pero estas personas queriendo imponer un criterio propio personal sin base teológica, porque en el Salmo 150 dice, alábele con pandero, alábele con todo lo que respire, alabe al Señor, y te dice todos los instrumentos allí. Entonces dicen, no se puede tener instrumentos en la iglesia, y quieren llegar al punto como si esto fuera como hizo Juan Calvino, que cogió todos los pianos de su época y todos los órganos de su época y los quemó. Entonces, ahora a capela tenemos que cantar. Incluso hay grupos a capelas que cantan, hacen sus instrumentos con la boca, y suenan, mi hermano, tan terrible como si los tocaran en vivo con todo eso. Así que el problema no son los instrumentos, el problema son las personas que tocan el instrumento. Tienen que ser entes espirituales para que puedan elevarnos al trono de la gracia. Cuando ellos toquen, puedan ser instrumentos usados por Dios. Así que ya voy a terminar, y quiero nada más, si notan, mire, después de lo que es adoración, usted va a ver otra vez, mire, tú vas a ver prolonged about the true Christianity, personal conflict con el pastor, problemas con el pastor, porque muchas veces los fariseos no respetan a nadie, no respetan el sistema eclesiástico, no respetan, ellos le hablan a los pastores como les da la gana, los tratan, miren, chacho, como les da la gana, porque como son irreprensibles, son perfectos, tienen derecho a hablarle a quien sea como quieran. ¿Ves? Entonces ellos no tienen escrúpulos para hablarle a un hijo de Dios o a un siervo de Dios. Cuando están en conflicto en algo, son tan celosos en la palabra, muchacho, que le cortan la cabeza a cualquiera. Así eran los fariseos. Esto no ha cambiado. ¿Ves? Pero mire todo lo que están aquí entre adoración. Míralo aquí, todos los que están entre adoración, ¿ves? Personal conflict con la autoridad de la iglesia, todo esto, hasta que llegamos aquí a dislike preaching. Así que lo podemos dividir en 4 cosas. Problemas interpersonales, adoración, todas las demás que usted va a leer son problemas interpersonales. Adoración, teología, la teología, pues están en desacuerdo en teología, pero ahora les voy a enseñar otras cifras. Y la predicación. ¿Cómo estamos llevando el evangelio? ¿Qué delivery estamos haciendo con nuestro evangelio? ¿Cómo nosotros estamos llevando lo que es el evangelio de Jesús a las personas? Para mí es fácil venir y coger una presentación en PowerPoint y empezar a dar una historia así bien brutal, con detalle, un exégesis bien brutal. Pero ¿de qué te vale a ti dar un exégesis o tanta historia si no llevas a una relación con Dios al miembro? Si tú no llenas sus necesidades, si tú no satisfaces esa necesidad con el mensaje de amor que estás llevando. Tenemos que llevar un mensaje basado en el amor, que es lo que cambia, y basado en el amor. Como tú amas tanto a Dios, la obediencia viene por el amor, no para salvarte, sino porque ya lo eres. ¿Por qué no es la teología? Mire esto, porque se le preguntaron a varios adventistas que se fueron. I believe the scripture has some authority, but less than Adventist teaching. Mire, aquí dice 320 contestaron yes en el 79%. ¿Ves? O sea que estas personas pues dijeron que sí. ¿Ves? I'm not sure, 24%. Entonces aquí mire lo que dice. Do you still believe there are benefits from the Bible studies? Dice, ¿usted cree que tú tienes beneficios del estudio bíblico? El 90% dijo que sí, que tiene beneficios de los estudios bíblicos de la iglesia adventista y de sus doctrinas.
O sea, no hay problema con eso. Un 3% dijo que no, y un 29% dijo, un 7% dijo, I'm not sure. Bueno, un 7% dijo, I'm not sure, y un 3% dijo que no. Así que, hermanos, el amor de Dios es lo primero. Por eso la palabra de Dios, cuando estudiamos la ley estaba basada en lo que era la ley estaba basada en lo que era el amor de Dios. O sea, esto estaba basado en el amor de Dios. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 10:12 y 6:5 nos dice lo que dijo Cristo. La ley está basada en el amor porque amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una cita de Deuteronomio 6:5, 10:12 y de Levítico 19:18. Porque la ley sin amor está vacía, está incompleta. ¿Es? Por eso la ley, el reflejo de la ley está en nuestro carácter, que es el amor. Se supone que la ley nos lleve a Dios, y cuando nos lleve a Dios, nos lleva a la cruz. Cuando nos lleva a la cruz, nos lleva a amar como Jesús. Yo les invito, hermano, a ir creciendo en Dios, a ir madurando. Hay que madurar. Todos los días hay que madurar e ir creciendo en Dios y ir mirando a las personas como Dios nos ve, como Dios nos mira. Y esa es la oración que yo tengo, que cuando conozcan a la iglesia adventista no se le conozca a la iglesia de los que no comen cerdo, o la iglesia de los que guardan el sábado, o la iglesia de los que visten así o asá, que se conozca la iglesia que ama a la gente, que los ama irrepresiblemente, que los ama como Jesús los ama, y que lo único que queremos es que conozcan a Jesús. Y cuando conozcan a Jesús, van a conocer lo que es el todo de Jesús. Jesús es el sábado. Jesús es todo. Por eso yo voy a orar en esta hora, para que el Señor nos ayude a madurar y a crecer en Él.